Buenas tardes, profesora. Mi grupo integrado por Rosa Sánchez, Teresa Concepción, José Ávila y mi persona, María Liz Guevara, le vamos a hablar sobre cómo defender a la sociedad de la ciencia según Paul Feyerabend. Introducción. La sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales. La ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales y artificiales a través de la observación, experimentación, medición, para dar respuesta a lo desconocido. En el presente trabajo abordaremos el tema sobre cómo defender a la sociedad de la ciencia según Paul Feyerabend, filósofo de la ciencia austriaco del siglo XX. Paul Feyerabend. Él fue un filósofo de la ciencia austriaca del siglo XX, concibió el anarquismo epistemológico mediante su propuesta de que los procesos científicos debían estar libres de cualquier dogmatismo científico, epistemológico o metodológico. Fue y sigue siendo uno de los filósofos de la ciencia más estimulantes del siglo XX. Nacido y criado en Viena, trabajó como profesor de filosofía, ocupó numerosos puestos, a menudo simultáneos, en instituciones académicas de 3 continentes. ¿Cómo defender a la sociedad de la ciencia? Paul Feyerabend declara desear defender a la sociedad y a sus habitantes de toda clase de ideologías, incluyendo la ciencia. Argumenta que aunque la ciencia ha estado en la avanzada de la lucha contra el autoritarismo y la superstición, ello fue obra de la ciencia de los siglos XVII y XVIII, pero no la actual. Explicación general. Cualquier ideología que rompe el control que un sistema comprensivo de pensamiento ejerce sobre la mente de los hombres contribuye a la liberación humana. Cualquier ideología que hace al hombre cuestionar creencias heredadas es una ayuda a la ilustración. Una verdad que reina sin contrapeso es una tiranía que debe ser derrocada, y cualquier falsedad que pueda ayudarnos en el derrocamiento de este tirano debe ser bienvenida. En consecuencia, la ciencia de los siglos XVII y XVIII fue en realidad un instrumento de liberación e ilustración. No sé por qué la ciencia está obligada a continuar siendo un tal instrumento. Ejemplos. Por ejemplo, considérese el rol que la ciencia juega hoy en la educación. Los hechos científicos son enseñados en una edad muy temprana en la misma forma en que los hechos religiosos lo eran solo hace un siglo. No se hace ningún intento de despertar las capacidades críticas del estudiante de modo que pueda ver las cosas en perspectiva. En las universidades la situación es incluso peor, pues el adoctrinamiento es aquí llevado a cabo de una manera mucho más sistemática. La crítica no está enteramente ausente. La sociedad, por ejemplo, y sus instituciones son criticadas del modo más severo y a menudo de la manera más injusta, y esto ya al nivel de la escuela primaria. Pero la ciencia es exceptuada de la crítica. En la sociedad en general, el juicio de los científicos es recibido con la misma reverencia que el juicio de arzobispos y cardenales era aceptado hasta hace no mucho tiempo. El movimiento hacia la demitologización de la religión, por ejemplo, está ampliamente motivado por el deseo de evitar cualquier choque entre el cristianismo y las ideas científicas. Si tal choque ocurre, entonces la ciencia está, por cierto, en lo correcto y el cristianismo está equivocado. Continúe esta investigación más adelante y verá cómo la ciencia se ha hecho actualmente tan opresiva como las ideologías que una vez tuvo que combatir. No se engañe por el hecho de que hoy casi nadie es muerto por sostener a una herejía científica. Esto no tiene nada que ver con la ciencia, tiene algo que ver con la actualidad general de nuestra civilización. A las herejes en ciencia aún se les hace sufrir las más severas sanciones que esta relativamente tolerante civilización tiene que ofrecer. Argumento específico para defender la posición excepcional que la ciencia tiene hoy en la sociedad. Que la ciencia ha encontrado finalmente el método correcto para lograr resultados y que hay muchos resultados que prueban la excelencia del método. El argumento está equivocado, pero la mayoría de los intentos de mostrar solo lleva a un callejón sin salida.
La metodología ha devenido hoy tan llena como sofisticación vacía que es extremadamente difícil percibir los simples errores en su base. Es como combatir a la hidra corteza, una horrible cabeza y 8 formalizaciones tomarán su lugar. En esta situación, la única respuesta es la superficialidad. Cuando la sofisticación pierde su contenido, el único modo de mantener el contacto con la realidad es ser crudo y superficial. Esto es lo que se intenta ser. Control los resultados. De acuerdo con la parte 2, la ciencia se merece una posición especial porque ha producido resultados. Este es un argumento válido, solo se puede darse por descontado que ninguna otra cosa ha producido jamás resultado. Ahora se puede admitirse que casi todos los que discuten el asunto asumen tal supuesto. Puede también admitirse que no es fácil mostrar que su asunción es falsa. Formas de vida diferentes de la ciencia han desaparecido o degenerado hasta un punto que hacen imposible una justa comparación. Aún así, hasta esta situación no es tan desesperada como lo fue hace solo una década. Hemos llegado a conocer métodos de diagnóstico médico-terapia que son efectivos y tal vez incluso más efectivos que las partes correspondientes de la medicina occidental y que sin embargo se basan en una ideología que es radicalmente diferente a la ideología de la ciencia occidental. Contra el método. Hay un método, dice la parte 1 del argumento. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? Una respuesta que ya no es tan popular como lo fue en el pasado. Es que la ciencia trabaja reuniendo hechos e infiriendo teorías a partir de ellos. La respuesta es insatisfactoria porque las teorías nunca se siguen, infieren de los hechos en un estricto sentido lógico. Decir que ellos pueden, sin embargo, ser apoyados por los hechos asume una noción de apoyo que no muestra este defecto y es suficientemente sofisticada para permitirnos decir hasta qué punto, digamos, la teoría de la relatividad es apoyada por los hechos. Recomendaciones. Alimentar al máximo el espíritu de contradicción. Fortalecer a las personas contra toda fácil aceptación de ideas comprensivas. Que exista una educación que haga a la gente contraria y contrasugestiva. Proteger la imaginación de los niños. Muchísimas gracias por su atención.